Si podemos apreciar estos dos gráficos, tenemos la polarización que vimos recién, pero en este caso vamos a usar un emisor común donde tenemos esta fuente BCC conectada al colector y al emisor, y que va a ser la referencia, y la BBB a la base y al emisor, donde tenemos una inyección de corriente a la base, una inyección de corriente al colector y una salida de corriente en el emisor. Como se puede apreciar acá, el flujo de corriente más importante es el de colector al emisor, con un agregado de corriente de la base que es muy pequeña. Generalmente la corriente de base es del orden de microamper o nanoamper, y la corriente de colector o de emisor es de miliamper generalmente. Y acá tenemos el símbolo para este dispositivo que está acá, donde tenemos el colector, la base y el emisor. Este es el símbolo del transistor de unión bipolar, que es el que estamos analizando ahora. Y es bipolar porque, como hemos visto, los responsables de la corriente acá son tanto los portadores mayoritarios como los portadores minoritarios. Para el caso del transistor PNP tenemos una polarización como la que se muestra, donde tenemos esta fuente con su positivo conectado en el emisor, y el positivo de esta también, y este negativo a la base y este negativo al colector, dando este sentido de la corriente hacia arriba en el dispositivo. Y se conserva también que la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Este es el símbolo para el transistor PNP. También con los tres terminales colector, base, emisor. La flecha acá está para adentro, indica que es PNP, y acá está para afuera, indica que es NPN. En el futuro los análisis de NPN y PNP son muy similares, excepto que hay que tener en cuenta las polarizaciones estas que aparecen en estos gráficos, en estos dibujos. Acá tenemos un gráfico de respuesta, donde tenemos la corriente de colector y la tensión de colector emisor. Este sería un gráfico de salida, bien, respecto de un parámetro de entrada. El parámetro de entrada es esto que se ve acá, que sería la corriente de base. Acá la corriente de base va cambiando valores, va creciendo. Si me dirijo hacia arriba, de 0 microamperes, de 10 en 10 está este gráfico, y se ve que para cada corriente de base tengo una situación que está representada por una curva azul, donde se puede apreciar que estas curvas tienen un crecimiento casi vertical y después se aplanan de alguna manera y mantienen una horizontalidad, o por lo menos una leve pendiente que se mantiene constante, y ese patrón se repite a medida que yo avanzo en el recorrido hacia arriba. Bien, entonces esta zona de linealidad o de casi estabilidad se define como región activa, y después tengo dos regiones, como la región de saturación y la región de corte, donde las características son: para la región de saturación es cuando la tensión de colector emisor está por debajo, o en la tensión de saturación, la tensión de colector emisor de saturación, que es un nivel en donde la corriente tiene valores altos y todavía no se ha estabilizado este tipo de curva, o sea, no sigue este perfil lineal. Y para una región de corte tengo una corriente que es de colector muy pequeña. Acá lo que tienen es que para una corriente de base 0 microamperes, o sea que tienen una excitación 0, de 0 microamperes en la base, tienen una corriente de colector mínima, que es justamente debida a esa corriente de los portadores minoritarios. Bien, esta región de corte tiene esa característica, donde para varios valores de tensión colector emisor la corriente de colector es muy pequeñita, muy chica. Y esta gráfica de acá muestra el comportamiento de entrada en función de un parámetro de salida, que el parámetro de salida sería BCE para 1 voltio, 10 voltios y 20 voltios. Están estas tres curvas, y los parámetros de entrada son la corriente de base y la tensión base emisor, donde se puede apreciar que el comportamiento es del diodo en una polarización en directa. Acá se ve que dispara cerca de 0,5 voltios, 0,6 voltios. El libro siempre lo va a tomar como 0,7, aunque debería verse que se levanta esta curva a partir del 0,7, pero eso es algo que
hay que tener en cuenta que para, para hablar de que tenemos una tensión de rodilla o una tensión umbral de 0,7 voltios, la gráfica debería levantarse en 0,7 voltios y no acá como en 0,5 o 0,55. Eso es algo que el libro pasa por alto, pero bueno, esto sigue siendo la curva de un diodo, y por más que yo varíe de 1 a 20 voltios, por ejemplo, el valor no varía mucho, no hay mucho distanciamiento entre las curvas, no se ve que hay mucha diferencia, y por lo tanto, bueno, puede verse el comportamiento efectivamente de un diodo. El parámetro alfa se define como la corriente de colector dividido la corriente de emisor. En CD quiere decir que es en corriente continua, y como habíamos dicho, la corriente de colector es igual a la corriente de portadores mayoritarios más la corriente esta de portadores minoritarios. Esta corriente se escribe como alfa por IE, que sería la corriente de emisor. Bien, si se fijan acá, este sería pasando este IE multiplicando acá, me queda IC igual a alfa por IE, y el alfa de corriente alterna sería la variación de la corriente de colector dividido la variación de la corriente de emisor para alguna tensión de colector base que sea constante. Tenemos que la corriente de colector es igual a alfa IE más ICB0. Si sacamos que la corriente de emisor es IC más IB por ley de conservación de Kirchhoff de la corriente, tenemos que acá podemos hacer una distributiva y después terminar despejando IC, y nos quedaría esta expresión de acá, donde queda IC igual a alfa IB sobre 1 menos alfa más ICB0 sobre 1 menos alfa, considerando que para el caso particular donde la corriente de base era 0, habíamos visto que la corriente de base era 0, pero la corriente de colector no era 0, que justo eso definía la región de corte. Para ese caso vamos a usar la nomenclatura que aparece acá como IC0, que sería ese nivel a la cual la corriente de base es 0 y que define esa zona de corte. Va a ser igual a ICB0 sobre 1 menos alfa, como dice acá, para la corriente IB igual a 0 microampere. Este parámetro beta es el parámetro que les mostré recién, que es otro parámetro que se define como IC sobre IB, bien sería la corriente de colector sobre la corriente de base, y el parámetro beta en corriente alterna sería la variación de la corriente de colector sobre la variación de la corriente de base para algún BCE constante. Si tomamos la ley de conservación de corriente de Kirchhoff, tenemos IE igual a IC más IB. Bien, si ahora reemplazamos IE como IC sobre alfa y a IB como IC sobre beta, tenemos que si dividimos todo por IC, tenemos esta expresión de acá, la cual nos conduce o a esta expresión de arriba o a esta expresión de abajo, que sería la relación que hay entre alfa y alfa es igual a beta sobre beta más 1, o beta es alfa sobre 1 menos alfa. Lo que se puede usar como aproximación es que IC0 es aproximadamente beta y CB0. Esa es una relación que se puede utilizar. Si se fijan, esto sale de acá arriba, donde 1 menos alfa sería este factor de acá. Bien, y está apareciendo acá, y me queda el beta dividido alfa, por eso dice aproximadamente, porque sería beta dividido alfa, pero el alfa generalmente tiene valores entre 0,9 y valores muy cercanos a 1, y por lo tanto se lo puede aproximar como 1 en este caso, lo que se usa en esta aproximación, si no sería tajantemente beta sobre alfa.